Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 395, 402. Zorro novelas ligeras 395 y por eso los Morgan han caído, suspiró Rina. ¿Cómo pensaste que serían las cosas? Preguntó Aaron mientras caminaba junto a ella por el largo pasillo en uno de los subsótanos más profundos del cubo. Realmente no lo sé. Una de las muchas formas en que me lo había imaginado era en un tiroteo dramático entre tú y ellos, pero, nunca imaginé que toda su familia caería como fruta arrancada de un árbol, dijo. Bueno, supongo que el mundo tiene una manera de sorprendernos. Aaron le sonrió a Rina y luego ambos se rieron. Por cierto, ¿has oído algo de tu padre últimamente? Sí, en realidad. Me contactó para decirme que corriera lo más rápido posible antes de las armas nucleares. Dijo que había hecho lo mejor que pudo, pero ya había una guerra y no podía hacer nada, respondió. Ella nunca le ocultaría nada y, honestamente, no creía que alguna vez se sentiría tentada a hacerlo. ¿Crees que realmente intentó detenerlo? Sus hombros se hundieron un poco. No lo sé, suspiró. Parece haber cambiado desde que decidí desobedecer su orden de regresar a Estados Unidos. Y cuando le dije que podías encargarte de las cosas, bueno, empezó a involucrarse nuevamente en los negocios familiares. Antes, después de tratar con mi supuesto hermano, se burló, él había vuelto a asumir un papel más de observador. Supongo que pensó que iba a morir y actuó en consecuencia. ¿Qué estás planeando? Preguntó y lo miró con los ojos entrecerrados. Aaron nunca preguntaba nada sin un motivo para hacerlo. Te lo dejo a ti, ya que los Rothschild nunca hicieron nada contra mí en primer lugar. Así que avíseme si necesita que haga algo para ayudar y haré lo mejor que pueda, dijo Aaron con voz considerada. Gracias. Rina estaba agradecida de que Aaron no estuviera planeando nada para lidiar con su familia como lo había hecho con los Morgan. Sabía que, después de todo, ambas familias estaban podridas hasta la médula y, en el fondo, los Rothschild no eran diferentes de los Morgan. La única diferencia era que los Morgan habían actuado contra Aaron, mientras que los Rothschild no. Por lo tanto, se habían ganado una suspensión de la ejecución por el momento, aunque su novio no dudaría en sacarlos como había hecho con los Morgan si lo consideraba necesario. Después de todo, tenía un cronómetro y se enfrentaba a una fecha límite bastante intimidante. «¿Realmente lo hicieron?», dijo Herschel Rothschild, en voz lo suficientemente alta como para que su esposa pudiera oírlo. Estaba mirando su teléfono, que mostraba la notificación de un próximo anuncio. Sabía que también debía provenir de Aaron, ya que había estado siguiendo la guerra en curso. Ahora, finalmente se dio cuenta de que lo que Rina le había dicho acerca de que Aaron tenía un plan para lidiar con el ataque nuclear no era solo palabrería. Ella no había sido cegada por el amor y él realmente había manejado las cosas con bastante claridad. Ese momento, había pensado que el chico estaba demasiado lleno de sí mismo hasta el punto de sentirse invencible y había subestimado abrumadoramente las fuerzas desplegadas contra él. Virginia exhaló un suspiro de alivio. Finalmente podía descansar tranquila ahora que sabía que el peligro para su hija había pasado. «¿Realmente me vas a matar, Nina?», pensó mientras marcaba el número de Rina. Aunque había escuchado a Herschel decir que todo estaba bien, todavía quería escuchar la voz de su hija. Ninguna madre dejaría de preocuparse por sus hijas, y mucho menos Virginia, que amaba a la suya más que la mayoría. Y aunque ella y su marido tenían conexiones, Eden no publicaba nada en absoluto, por lo que todo lo que tenían que hacer en ese momento eran los informes que Nova y Panotes estaban cuidadosamente seleccionando y publicando en Internet. Virginia no era estúpida. Sabía que la mayor parte era propaganda y necesitaría escucharla de boca de su hija para conocer de primera mano cómo eran las cosas en el Eden. ¿Qué va a hacer ese chico a continuación? Herschel murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que su esposa lo oyera nuevamente. ¿Qué quieres decir con eso? Después de la guerra viene la reconstrucción. Aunque la cantidad de daño puede no parecer tan grave como podría ser, considerando que todo comenzó y terminó en mediodía, el daño real sigue siendo mucho mayor que el de cualquier guerra jamás librada. Y no me refiero solo a los ataques con misiles, que ya son bastante insondables, sino también a la economía. Todo, y quiero decir todo, se detuvo. Incluso las operaciones en el mercado siguen suspendidas, y cada segundo que el mercado permanece suspendido causa millones, si no cientos de millones de dólares, en daños a la economía. E incluso cuando se reanuden las operaciones, el mercado se enfrentará a una venta de pánico mientras todos intentan retirar su dinero a la vez. Si no se maneja bien, la Gran Depresión de 1929 parecerá una caída normal en el rastreador de un comerciante diario.
Y después de que el mercado sufra una crisis de pánico, seguirá una corrida bancaria. Todo el mundo necesitará dinero para gastar, pero como los bancos lo perderán todo en la caída del mercado, sus reservas de efectivo no serán suficientes para que la gente pueda retirarlas y no tendrán suficiente capital líquido para cubrir el resto. Después de eso, bueno, y después de eso no viene más que el caos. ¿Por qué siento que viene un pero? Preguntó Virginia. Porque hay uno. A pesar de la tendencia negativa, unas pocas personas saldrán victoriosas en el campo de batalla económico. Esos serán los verdaderos ganadores de la guerra y podrán elegir entre sus trofeos para arrebatárselos a los perdedores. Dios mío, exclamó Virginia. Ella entendió lo que quería decir su marido. Por lo general, los ganadores de una guerra optarían por recibir reparaciones de guerra del lado perdedor, pero solo pueden recibir una cierta cantidad. De lo contrario, el país o la fuerza perdedor podría optar por luchar hasta el último hombre y el ganador solo gobernaría sobre tierra arrasada y cenizas. Pero en este caso, Aaron fue el único ganador, y se había enfrentado al mundo entero. Básicamente, el mundo entero era un centro comercial y él estaba a punto de lanzarse a comprar. La idea de que todo eso recaiga en un hombre codicioso e insaciable causaría pánico en cualquiera. Esperaba desesperadamente que Aaron no fuera codicioso o insaciable. Lynchnoble.com y nuestra familia es una de las posibles reparaciones de guerra, y además, tentadora. De ahí mi pregunta inicial. ¿Qué va a hacer ese chico a continuación? Herschel no tenía el mismo nivel de fe en la decisión de Rina que su esposa, de ahí su preocupación. ¿Y hasta dónde crees que podemos doblar la rama antes de que se rompa? Se preguntó Aaron. La información que Panotes y yo hemos estado publicando afuera tiene al mundo entero en pánico, por lo que la mayoría de nuestras demandas deben cumplirse. Pero si superamos cierto punto, empujaremos a todos a una mentalidad de última resistencia. Entonces, durante su anuncio, estaré monitoreando activamente la situación y actualizaré sus comentarios preparados en función de las reacciones de la gente a lo que está diciendo. Si empieza a ir demasiado lejos, te haré retroceder, no te preocupes. Bueno. Enumere las cosas que puedo aceptar de inmediato y las que haremos con el tiempo a medida que la gente se acostumbre a la nueva estructura de poder, dijo Aaron. Nova hizo un gesto con la mano y apareció una pantalla con 2 listas con viñetas. Los demás en la sala comenzaron a leer y sus ojos se abrieron más y más a medida que leían. Aaron estaría tomando mucho de todos en nombre de las reparaciones. Parece que estaré ocupada durante bastante tiempo, dijo Athena. Los equipos de Reaper, especialmente, estarían ocupados durante los próximos días, meses o incluso años. Entre las demandas había cosas que generarían insurgencias en todo el mundo, que apuntarían a la mayor debilidad de Ares. La mano de obra. 3 millones de soldados parecía mucho, pero en comparación con el mundo entero, en realidad no lo era. Ahora pasemos a otro tema. Nuestras bajas. Aaron asintió con la cabeza hacia Athena, quien abrió otra pantalla holográfica al lado de la que mostraba las listas de Nova. En total sufrimos 8.492 bajas en el asalto, incluidos muertos y heridos. Nuestras 2 mayores pérdidas se produjeron en Faisalabad y Bhopal, donde ISIS fue sorprendido contrabandeando armas nucleares robadas y decidió detonarlas allí en lugar de llevar a cabo sus planes iniciales. Esas 2 detonaciones representaron casi una cuarta parte de las pérdidas totales del asalto. Los heridos serán curados y recuperarán todas sus fuerzas en las próximas 2 semanas. Documentaremos el proceso y lo utilizaremos como propaganda y prueba para el próximo lanzamiento del producto. Las cápsulas médicas estaban en la lista de Aaron para posibles próximos productos de Asclepius Biotech. Ya lo habían hecho antes, pero no había llegado el momento. Sin embargo, ahora que ha comenzado la unificación, volverá a examinar la cuestión. Por lo tanto, para ello sería importante tener documentación de los POCs y pruebas de los resultados. Una vez curados, se les darán 2 semanas de licencia remunerada antes de regresar para continuar con su servicio. En cuanto a los fallecidos, sus familias recibirán 3 veces la compensación estándar por fallecimiento y acceso de por vida a los servicios ofrecidos a través de la Fundación Coeus durante 3 generaciones, independientemente de sus necesidades. También nos estamos centrando en recoger sus cadáveres, o al menos los que podamos, de todos modos, y devolverlos para un entierro honorable en la isla de los mártires. Aaron hizo un gesto y apareció un mapa del Edén con un alfiler que apuntaba al cementerio recién construido, que sería el lugar de descanso permanente para los casi 7.000 muertos, incluidos 2.000 ataúdes vacíos. Su dignidad estará protegida para siempre.
Son mártires honrados y deben ser tratados como tales, continuó, con la mirada cada vez más aguda. A pesar de los mejores esfuerzos del sistema por hacer lo contrario, las muertes todavía pesaban mucho en su conciencia. Ahora dependía de él asegurarse de que no hubieran muerto en vano. Las horas pasaban inexorablemente y llegó el momento del anuncio. Todos los que tenían algún dispositivo que les permitiera verlo estaban pegados a sus pantallas. Los que no tenían uno estaban apiñados con los que sí lo tenían, algunos incluso violaron el toque de queda para visitar y observar. Hasta ahora, los gobiernos habían permanecido en completo silencio desde que apareció por todas partes el mensaje «Estad atentos». Ninguno de ellos había confirmado ni negado que publicarían un anuncio, por lo que la gente solo podía creer que un portavoz del gobierno aparecería para informarles qué diablos estaba pasando. En miles de millones de pantallas en todo el mundo, la notificación desapareció repentinamente y fue reemplazada por un podio blanco sin ninguna insignia, respaldado por un telón de escenario azul cielo que colgaba detrás de él. Fijado al podio había un solo micrófono. Poco después, Aaron, vestido con un traje pulcramente hecho a medida, entró por un lado de la pantalla y ocupó su lugar detrás del podio. Colocó sus manos encima a cada lado y miró directamente a la cámara, luego comenzó su discurso. Lynchnoble.com Saludos, damas y caballeros, comenzó. El discurso fue traducido en vivo y subtitulado en cualquier idioma en el que la gente estuviera mirando mientras continuaba. Espero que estés teniendo un buen día. Hace 2 semanas surgió una situación que fue escalando continuamente con el paso de los días. Para que todos estén al tanto, narraré los hechos que ocurrieron. Mientras hablaba, la cortina detrás de él desapareció y fue reemplazada por una pantalla que proporcionó un contexto visual a los eventos mientras continuaba narrando. Todo comenzó hace meses, con el descubrimiento de enormes depósitos de petróleo en Eden y Esparia. Una de mis empresas, Helios Energy Utilities, obtuvo el contrato para extraer el petróleo del gobierno de Edenian. Luego, el gobierno de Edenian negoció un acuerdo para enviar petróleo crudo a China. Pero sin que nadie lo supiera, excepto quizás aquellos personalmente involucrados, China no tenía intención de negociar de buena fe y planeaba secuestrar el envío de petróleo y obligar a Eden a pagar las multas estipuladas en el contrato injusto que China les había impuesto. La pantalla detrás de Aaron mostró el acuerdo, con la sección correspondiente resaltada. Hizo una pausa, permitiendo a la gente que miraba digerir la información, y luego continuó. Cuando nuestro convoy de transporte pasaba pacíficamente por Indonesia, fuera de sus aguas territoriales, se produjo el intento de secuestro y fue frustrado por la intervención de la flota de la Marina Mercante de la Armada Poseidón. Aquí, la pantalla mostraba imágenes satelitales del ataque, completas con grabaciones desde el puente del F-Pacific Voyager. Eran las mismas imágenes y pruebas que la embajadora de Edenian ante la ONU, la señorita Olivia Foster, había presentado en la audiencia del Consejo de Seguridad de la ONU entre Eden e Indonesia. Presentamos esta misma evidencia durante la audiencia del Consejo de Seguridad de la ONU. La pantalla cortó a una imagen fija de la cámara del Consejo de Seguridad del día de la audiencia, pero fuimos declarados culpables por votación mayoritaria del Consejo de Seguridad. La imagen fija estaba superpuesta por el resultado de la votación, lo que mostraba la injusticia del proceso en sí y lo sesgado que estaba en contra de Eden. Durante la audiencia, para no ofender demasiado a China, retuvimos algunas pruebas críticas en la creencia de que no sería necesario señalar con el dedo. La pantalla pasó a mostrar una grabación del submarino chino que había estado bloqueando las señales de radio durante el intento de secuestro, luego se reprodujeron las grabaciones de voz de los funcionarios chinos que participaron en la planificación y ejecución del intento. Aaron permaneció en silencio para permitir que la evidencia se desarrollara ante el mundo entero. Desafortunadamente, debido a la retención de esta evidencia crucial, los miembros permanentes del XNU pudieron ser influenciados por China para que votaran en contra de Eden. Entonces entró en acción la codicia. Las capacidades demostradas por mi flota de marina mercante fueron codiciadas por los miembros permanentes y comenzaron a conspirar en la oscuridad para tomar lo que tengo, usando Eden como palanca en mi contra. Pero solo soy un hombre de negocios, aunque ha proporcionado productos lo suficientemente cruciales como para que no pudieran atacarme ni a mí ni a ninguna de mis empresas. Por lo tanto, implementaron sanciones amplias y devastadoras contra el país al que mis empresas llaman hogar. La pantalla pasó a mostrar las sanciones de la ONU contra Eden. Durante este tiempo, el presidente Romero de Eden se comunicó conmigo para pedirme ayuda y yo voluntariamente hice mi parte como ciudadano y residente de Eden.
Hice lo mejor que pude para garantizar que mis conciudadanos no murieran de hambre y pudieran mantener niveles de vida superiores al nivel de subsistencia y el discurso continuó, detallando los acontecimientos y arrojando una luz brillante sobre todos los tratos en el cuarto oscuro y la política detrás de escena que los poderosos de todo el mundo habían dirigido a las empresas de Aaron. Las personas que vieron el discurso presentación quedaron impactadas por la avaricia y la arrogancia manifiestas mostradas por quienes estaban en el poder. Aaron finalmente llegó a los eventos más recientes. Hace 3 semanas, en Taiwán, China intentó invadir el espacio aéreo taiwanés durante la visita de Estado del presidente Romero. La Fuerza Aérea Aeolus, una división de mi compañía de seguridad, Ares, advirtió a los aviones, pero ignoraron la advertencia y continuaron su curso, dejando a los aviones defensores de la Fuerza Aérea Aeolus sin otra opción que abrir fuego y derribarlos. Aaron hizo una pausa, permitiendo que se reprodujeran las grabaciones de Xi Jinping y sus ministros planeando un incidente, seguidas del incidente en sí donde los 4J-20 fueron derribados sobre Taiwán. Lo que siguió fue un período de silencio por su parte. Esperábamos que abandonaran su plan, pero poco después se demostró que estábamos equivocados, cuando un agente chino instigó a un leal chino del alto mando del ejército norcoreano a comenzar un bombardeo de artillería en Seúl, también durante una visita diplomática del presidente Romero. Aaron hizo una nueva pausa, permitiendo que se reprodujera la grabación de la habitación del sótano, junto con los identificadores de la persona que había hecho la llamada que los vinculaba con el Ministerio de Seguridad del Estado de China. Y como todo el mundo sabe, su plan fue un completo éxito. Provocó cientos de miles de bajas civiles surcoreanas, seguidas de la aniquilación total de la República Popular Democrática de Corea. Pero la cosa no se detuvo allí. Estados Unidos, liderado por el presidente Trump, capturó al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y durante su interrogatorio mejorado, se le llevó a implicar a Eden en su acto terrorista no provocado contra Corea del Sur. Debido a la naturaleza gráfica del vídeo en sí, solo reproduciré el archivo de sonido de ese incidente. La pantalla cambió a una pantalla azul en blanco y se reprodujo la grabación de voz de Kim Jong-un siendo torturado por los interrogadores de la CIA. ¿Quién fue el responsable del ataque? ¿Era el Eren, no? Admítelo, gordo de mierda. Gritos y sollozos fue la respuesta, junto con el sonido de puños y otros objetos impactando la carne. Admítelo. Admite que Eden ordenó el ataque y todo este dolor cesará. Se escuchó una bofetada y luego un gemido. Detener. Detener. Logré. Todo era el Eden. Ese bastardo de Romero me obligó a hacerlo. La pantalla mostró una vez más a Aaron y él se aclaró la garganta, luego con calma continuó repasando cada evento que incrementó las tensiones uno por uno, cada uno de ellos acercando al mundo entero al borde de la guerra entre el Eden y el resto del mundo. Ya deberías haberte dado cuenta, pero lo diré claramente. Ni yo, ni Eden, ni Esparia tuvimos nada que ver con ningún ataque. Hemos actuado en defensa propia y de buena fe desde el principio. El único error que cometí fue dar el primer paso atrás, debería haber sabido que cuando daba un paso atrás, mis enemigos solo darían 2 pasos hacia adelante contra mí. Así que seguí dando un paso atrás, bajándome y reduciendo la intensidad todo el tiempo hasta que tuve que trazar una línea y decir hasta aquí y no más. Hasta aquí me retiraré, pero no me retiraré más. Tracé esa línea y este fue el resultado. La pantalla cambió y mostró el discurso de Aaron que inició la defensa edeniana y eventual ofensiva. Después de que se produjera el discurso grabado, permaneció en silencio, con la cabeza gacha, durante varios minutos. Justo cuando la gente pensaba que había terminado de hablar, murmuró un amén apenas audible y centró su intensa mirada en la cámara una vez más. Al final ganamos la guerra, dijo en tono grave. Pero hubo víctimas. Muchos de ellos. Una cifra increíble, sobre todo teniendo en cuenta que la guerra solo duró 7 horas desde que se dispararon los primeros disparos. Casi 8 millones de soldados murieron en la ofensiva. La pantalla detrás de él mostraba el número 7.687.902. Cientos de miles más resultaron heridos. Debajo del número de soldados muertos en combate apareció otra cifra. 408.115. Y, lamentablemente, también hubo víctimas civiles. Muchos de ellos fueron hombres y mujeres valientes que se ofrecieron como voluntarios para luchar junto a los ejércitos de sus naciones, pero, lamentablemente, muchos de ellos no lo fueron. Durante los combates se detonaron 2 armas nucleares.
Habían escapado de la destrucción de todos los arsenales nucleares solo en virtud de incidentes de lanza doblada tanto en India como en Pakistán de los que nadie había tenido conocimiento todavía. Nota del editor. Un incidente de lanza doblada es un incidente nuclear significativo causado por durante el transporte de armas nucleares, ojivas, componentes u otros objetos relacionados con la energía nuclear que es de interés o importancia estratégica. Un ejemplo de uno es el momento en 2007 cuando un B-52 transportó accidentalmente misiles de crucero nucleares activos sobre los EU. Los cobardes miembros de ISIS, el Estado Islámico de Irak y Siria, habían robado una ojiva nuclear de los arsenales de India y Pakistán, gracias a colaboradores y simpatizantes profundamente arraigados en los gobiernos de esos dos países. Cuando comenzaron los disparos y el metal golpeó la carne, los terroristas estaban en el proceso de sacar de contrabando las ojivas de los países, cuyo destino final era Estados Unidos. Pero debido a una extraña coincidencia, se quedaron estancados en Faisalabad y Bhopal, donde los terroristas tomaron la decisión de detonarlos en lugar de continuar como estaba previsto. Desafortunadamente, no tenía conocimiento del ataque planeado, ya que es imposible defenderse de la niebla de guerra. Así que yo, en mi ira, ordené un bombardeo de saturación sobre la capital pakistaní, Islamabad, y la capital india, Delhi. Debido a eso, además de otros incidentes menores en los 10 países invadidos, hubo muchas víctimas civiles. Aquellos de los que soy responsable siempre pesarán sobre mis hombros, y por ellos, pido disculpas profundamente y juro hacer todo lo posible para compensar a las familias supervivientes de aquellos injustamente asesinados durante la guerra. Si usted fuera uno de los afectados, uno de mis representantes le notificará en breve para discutir la compensación por sus pérdidas. Ninguna cantidad de dinero o cosas podrá jamás reemplazar lo que has perdido, pero yo no puedo resucitar a los muertos. Nadie puede. Aaron volvió a inclinar la cabeza mientras la pantalla detrás de él mostraba otro número impactante. 26.196.853. Otros 2 minutos después, levantó la mirada y volvió a enfocar la cámara, luego continuó. Además de Islamabad y Delhi, también ordené la destrucción completa de los restos de Faisalabad y Bhopal. Esto se hizo en parte por ira, pero principalmente por compasión. Consideré que sería más compasivo ofrecer a esas personas un final rápido, para evitarles las muertes prolongadas y dolorosas que sufrieron los supervivientes de los bombardeos de Nagasaki e Hiroshima en 1945 debido a la radiación liberada por las bombas atómicas lanzadas por los Estados Unidos. También ordené un esfuerzo de limpieza a gran escala para eliminar la radiación de la despreciable detonación de armas nucleares por parte de los terroristas del ISIS en esas dos ciudades. Pero no puedo aceptar, ni aceptaré, toda la responsabilidad por el número de muertos. La mayor carga recae sobre los hombros de vuestros líderes y de quienes los controlan. Su codicia y ansia de poder superaron su racionalidad, hasta el punto en que todas las potencias nucleares restantes ordenaron un ataque nuclear de saturación en el archipiélago de Denesparian que habría acabado no con uno, sino con 2 países enteros entre los miles de bolas de fuego nucleares. La pantalla cambió para mostrar el lanzamiento de una sola ojiva, luego se dividió y mostró una segunda, luego una tercera, luego una cuarta, finalmente, las 12.000 y pico de armas nucleares que se lanzaron se mostraron todas simultáneamente en la pantalla, creando un mosaico fotográfico de los líderes de Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia, Pakistán, India, Israel y Francia, todos de pie alrededor de una mesa en una habitación con poca luz. Nova había dejado claro exactamente quién era el responsable de ordenar el ataque nuclear combinado contra Eden mediante un uso inteligente de las imágenes de los lanzamientos nucleares. Si no fuera por el hecho de que la Armada Poseidón y la Fuerza Aérea Aeolus tenían la capacidad de defenderse de los lanzamientos de más de 12.000 armas nucleares, toda la población de 2 países habría muerto, ya sea por estar dentro del alcance inicial de los impactos o debido a los dolorosos y prolongados efectos de la radiación. Un archipiélago que tiene aproximadamente el tamaño de todo el continente australiano habría quedado inhabitable durante los siglos venideros, gracias a las acciones codiciosas de unos pocos, y el mundo entero habría corrido el riesgo de un invierno nuclear aún peor. Fue por esa razón que eliminé todas las armas nucleares que alguien tuviera. Quienes los poseían habían demostrado más allá de toda duda con sus propias acciones que la humanidad aún no está preparada para asumir la pesada responsabilidad de los arsenales de armamento indiscriminado que acaban con la civilización.
Sé que parezco brutal, o quizás loco por el poder, pero la situación actual que enfrenta el mundo no permitirá intentos complicados de hacerse con el poder. Necesitamos cada ápice de concentración dirigido a un objetivo, y solo a un objetivo. Los adversarios entrantes del mar de estrellas, dijo Aaron, con la mirada fija firmemente en la lente de la cámara. La pantalla detrás de él mostraba los recientes disturbios y el intento de ascenso de los señores de la guerra que ocurrieron después de que los lanzamientos de misiles se hicieran públicos por primera vez, así como otros innumerables incidentes de intentos, o exitosos, de toma de poder que resultaron en que los preparativos unificados se hicieran imposibles. Por eso voy a incluir exigencias en los acuerdos de rendición que firmaré con sus países en los próximos días y semanas. Su objetivo será comenzar de inmediato los preparativos adecuados para dar la bienvenida a nuestros y amigos entrantes. Sus labios se curvaron en la última palabra en una sonrisa que no era una sonrisa. La guerra reciente terminó con mi victoria. Todos los países que me declararon la guerra se rindieron. No hay tregua, no hay alto el fuego, solo rendición. Si no se hubieran rendido, no habría tenido piedad y la guerra continuaría hasta que se rindieran o dejaran de existir. Fue la última guerra que librarán humanos y la guerra civil más grande de toda la historia. Digo que es la guerra civil más grande porque después de esto, seremos una tierra, una humanidad, indivisible frente al resto del universo, en el cual hemos aprendido recientemente que no estamos solos. Entonces, sí, habrá demandas, y esas demandas serán satisfechas. Si no. Por el momento, mis fuerzas militares todavía están llevando a cabo operaciones, capturando a quienes están detrás de la guerra. Pero para aquellos de ustedes que están, con razón, preocupados por verse obligados a ceder ante un flujo interminable de demandas, permítanme tranquilizarlos ahora mismo. Ese no será el caso. Solo exijo 10 cosas a cada país. Mi primera demanda es su apoyo incondicional a un gobierno mundial unido sin la hinchazón ni la politiquería que tenían las Naciones Unidas. Como parte de esta demanda, todos sus países se retirarán de esa organización desdentada y participarán en la creación de una constitución mundial. El proceso de esto tardará meses en completarse, como mínimo. Pero eso tiene que suceder porque el resto de mis demandas dependen, en primer lugar, de la existencia de un gobierno mundial unido y el discurso de Aaron al mundo continuó mientras enumeraba los términos que exigiría como parte de las rendiciones. Mientras Aaron pronunciaba su discurso, el resto de los líderes mundiales se reunían con alguien que ninguno de ellos esperaba volver a ver. Entonces, ¿alguno de ustedes ha cambiado de opinión? Preguntó Nix a los líderes mundiales, incluidos miembros clave de cada gobierno. Estaban en un gran anfiteatro, una copia del Madison Square Garden, cada país sentado en las gradas y separados unos de otros. Por ejemplo, todos los miembros chinos estaban sentados en una sección y todos los estadounidenses en otra. Fue lo mismo para todos los países. Todos ellos estaban separados por paredes invisibles e insonorizadas. No importaba de qué parte del mundo eran, o cuál era el estilo de gobierno de su país, todos tenían una cosa en común. Una expresión de miedo estaba en sus rostros mientras miraban a la hermosa mujer que parecía hecha de sombras de pie sobre el escenario en medio del anfiteatro. Cuando se encontraron allí por primera vez, todavía tenían un orgullo desmesurado de sí mismos y una arrogancia que lo acompañaba, a pesar del miedo de haber abierto los ojos en un lugar completamente diferente de donde estaban cuando parpadearon. Nix apareció personalmente en el escenario una vez que todos tomaron su lugar en las gradas. Para ellos, todos habían aparecido simultáneamente, aunque en realidad algunos estuvieron presentes durante horas antes de que otros aparecieran, pero no se habían dado cuenta del paso del tiempo. El plan de Aaron era convencerlos de que firmaran pacíficamente los acuerdos de rendición y apoyaran sus demandas con un mínimo de interferencia gubernamental. Por lo tanto, se había reunido individualmente con todos los líderes mundiales antes de enviarlos al Madison Square Garden virtual y, para asegurarse de que dijeran la verdad, les quitó la capacidad de mentir o impedirse hablar. Sus respuestas lo habían decepcionado mucho. ¿Por qué debería rendirme ante usted cuando puedo seguir causándole problemas mientras esté en el cargo? Trump había respondido. Voy a utilizar este tiempo para crear tanta oposición hacia ustedes como pueda incitando a mis ciudadanos, mientras al mismo tiempo averiguo cómo matar a tantos campesinos ignorantes como pueda hasta que se dobleguen y se rasquen ante mí. Y ruéganme que reasuma el lugar que me corresponde como líder de mi pueblo. Nota del editor. Lea el comentario adjunto a este párrafo.
No quiero que parezca que estoy tratando de inflar artificialmente el costo de la moneda mediante el relleno de palabras, pero la gente no parece leer las respuestas a los comentarios de los capítulos. Voy a acusarte de detonar la bomba nuclear en mi país para poner en tu contra a todos los que perdieron algo, haciendo imposible que controles nada o mantengas poder alguno. Voy a destruir todo en mi país que pueda apoyar tu agenda, dejándote un reino de tierra arrasada y cenizas para gobernar, paleto. Te volveré a moler hasta convertirlo en el barro al que perteneces para que todos en la tierra mueran juntos. Si no puedo tener la gloria, ¿por qué debería dejarte a ti, eh? Después de escuchar la misma respuesta en diferentes palabras de cada persona a la que preguntó, Aaron suspiró y chasqueó los dedos, enviándolos al estadio en un estado suspendido para esperar la forma personal de cuidado tierno y amoroso de Nix. Están todos aquí porque son patéticos, débiles, inútiles, escoria. Sois sanguijuelas que se alimentan del cuerpo de la humanidad. Sois mosquitos que transmitís vuestra enfermedad de persona a persona, generación tras generación. No lo niegues. Sé que no me crees ahora, pero, tengo un mes completo para mostrarles lo equivocado que están. Ella les dedicó una sonrisa brillante y coqueta y les guiñó un ojo. Empecemos, ¿de acuerdo? Se rió y chasqueó los dedos, enviando a todos a sus propias habitaciones blancas individuales. Entonces, ¿has cambiado de opinión? Preguntó Nix, enviando escalofríos por las espinas de los políticos mientras recordaban su último mes en la Sala Blanca. Solo el silencio le respondió, así que continuó. Tal vez puedas responder después de otro viaje. Lentamente levantó la mano como si estuviera a punto de chasquear los dedos cuando de repente todos en el anfiteatro se postraron ante ella y gritaron. Por favor, no nos envíen de regreso allí. Entonces despierta y haz lo que te ordenaron hacer, dijo Nix, luego chasqueó los dedos y desconectó a los políticos de la realidad virtual. En el búnker de la sala de situación, Trump abrió los ojos y se encontró tendido en la mesa de conferencias. Se llevó la mano a la cara y sintió un objeto desconocido que parecía un par de anteojos. No creo que use gafas, pensó mientras abría los ojos y se sentaba. Se quitó el objeto de la cara y, en efecto, eran un par de anteojos desconocidos. Lin Sibel, un dolor agudo atravesó su cabeza al recordar lo que había sucedido justo antes de caer inconsciente. Garrapata. No puedo permitir que hagas eso, dijo el secretario interino de defensa, Patrick Shannon. Metió la mano en su abrigo, sacó una pistola y luego apuntó al presidente Trump. Toca. Estallido. Una onda sónica irrumpió en la habitación, lo suficientemente poderosa como para causar una distorsión visible en el aire pero lo suficientemente suave como para no romper huesos ni hacer volar a la gente. Sin embargo, fue suficiente para dejar inconscientes a todos en la habitación. Cuando comenzaba a caer, notó que un soldado se quitaba ella, sombrero y sacudiendo la cabeza mientras su rostro cambiaba de masculino a femenino y el largo cabello rubio caía como una ola hasta su cintura. También la encontró extremadamente memorable, ya que era la única en la habitación que todavía era capaz de ponerse de pie. Bajó la mano de la cara y puso los pies en el suelo. Es hora de ir a trabajar, dijo, mirando alrededor de la habitación y dándose cuenta de que estaba hablando principalmente solo, ya que los demás aún no estaban del todo despiertos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ellos también terminaran el procedimiento de cierre de sesión y se quitaran las gafas con manos temblorosas. Sí, señor, dijeron a coro, luego comenzaron a trabajar en el cumplimiento de las órdenes que habían recibido de Nix. La dirección de Aaron seguía transmitiéndose en todas las pantallas del búnker. Todas las pruebas que he proporcionado aquí, junto con aún más pruebas de negligencia grave y corrupción abierta, se han publicado en el sitio web del Ministerio del Exterior de Edenian y ya se han puesto a disposición del público. Gracias a todos por su tiempo, hizo una reverencia a la cámara, luego se enderezó nuevamente y continuó mirando a la cámara, y espero que nuestra próxima reunión sea en circunstancias mucho más agradables. La dirección de Aaron estaba completa. Había puesto al resto del mundo al tanto de todo lo que había estado sucediendo. Se giró y abandonó el área que había sido sincronizada con el flujo del tiempo real, mientras pronunciaba su discurso desde la relativa seguridad y comodidad de la realidad virtual. ¿Cuál es la situación?, preguntó tan pronto como apareció en una sala de conferencias justo después de salir de la burbuja de tiempo en la que había estado para su discurso. Nix ha liberado a todas las personas de alto nivel y otras personas importantes necesarias para que la unificación progrese, y ya han comenzado a trabajar con ese fin. Aparentemente no les gustó la habitación blanca. Ella sonrió.
Aaron sintió que se estaba volviendo más humana a medida que aumentaba su poder de procesamiento. Nuestros transportistas continuarán sus patrullas, asegurando una respuesta rápida en caso de que surja algún problema, continuó su informe, enumerando todos los puntos de interés que Aaron necesitaría o querría saber. Bien. Manténme al tanto de las cosas. Ahora mismo necesito hablar con mamá y papá. Sí, señor. Buena suerte, respondió. Aaron hizo una mueca y murmuró, gracias. Realmente lo voy a necesitar. Caminó lentamente hacia la puerta para desconectarse. Al ritmo que se movía, era obvio que estaba más que un poco preocupado por la posible reacción de sus padres ante los recientes acontecimientos mundiales. No importa cuán grande o poderoso crezca un hombre, nunca superará la ira de sus padres. Y, en el momento en que terminó el discurso de Aaron, el líder de cada país inmediatamente siguió con sus propios discursos. Todos empezaron de la misma manera, con una disculpa a su gente. Después de disculparse, explicaron sus planes para el futuro cercano y cómo iba a ser el nuevo orden mundial, luego lanzaron pequeñas nubes de sol felices sobre cómo saldrían de esta prueba aún más fuertes, como una especie unida frente al exterior. Enemigos. Aún así, la expresión de derrota y vergüenza en los rostros de los distintos líderes era algo que nadie había querido ver jamás. No solo fue decepcionante para sus partidarios, sino que incluso sus detractores reaccionaron mal a los discursos. Los primeros estaban deprimidos y avergonzados, mientras que los segundos estaban enfurecidos por el daño que sus líderes habían causado a sus propios países. Y aunque algunos líderes lo tuvieron más fácil, otros no tuvieron tanta suerte. Por lo tanto, lo único que pudieron hacer esos desafortunados líderes fue extender el bloqueo un día más para dar tiempo a sus poblaciones a calmarse, así como para que los distintos gobiernos evaluaran los daños que habían sufrido en la breve pero impactante guerra. Sin embargo, los ciudadanos no reaccionaron como se esperaba. En cambio, los discursos individuales habían actuado como agua echada en aceite hirviendo mientras la gente se ponía cada vez más furiosa mientras discutían la situación. La ira, la preocupación, el miedo y cualquier otra emoción negativa que pudiera sentirse y expresarse definitivamente se sentían y expresaban. Especialmente aquellos que descubrieron que habían perdido a familiares o amigos cercanos y seres queridos durante la breve pelea. Pero nadie aún conocía la verdadera magnitud del daño, salvo quizás quienes lo habían infligido. Personas de todo el mundo discutían la maravilla de la lucha moderna entre David y Goliat entre las fuerzas navales de la coalición y la armada Poseidón del Edén. Era increíble para ellos, especialmente para los estadounidenses, criados con una dieta constante de propaganda del excepcionalismo estadounidense, que una nación en desarrollo como Edén pudiera salir ganadora en el conflicto en el mar. Después de todo, solo habían pasado 2 cortos años desde que el país empezó a salir de sus raíces dictatoriales. Entonces, para ellos derrotar, y de manera bastante contundente, las fuerzas que el resto del mundo había reunido contra ellos fue increíblemente increíble. A pesar de carecer de bastante información, algunos generales de sillón habían combinado la información que tenían en algo parecido a la historia completa y sintieron que entendían cómo habían sucedido realmente las cosas. Pero como Nova y Panoptes fueron quienes seleccionaron la información publicada en primer lugar, ninguna de esas historias completas coincidía en absoluto. Eso provocó aún más debate sobre el tema, lo que llevó a un lío de emociones negativas que se extendió por todo Internet a medida que las burbujas personales de las personas chocaban entre sí. Internet tenía tantas guerras incendiarias que prácticamente todo ya se había quemado hasta los cimientos, y esa fue la situación en la que se encontraron los edenianos y esparianos una vez que Nova restableció públicamente la conexión del archipiélago con la aldea global. Entonces, ¿qué hicieron cuando vieron todo ese desastre? Se lanzaron de inmediato y contribuyeron felizmente, por supuesto. Es posible que no hayan podido tomar un rifle y disparar un tiro durante la guerra, y seguro que no estaban en los barcos que derrotaron a la armada de la coalición, pero cuando se trataba de una guerra de palabras en Internet, ese era un frente de batalla en el que los ciudadanos de Edén y Esparia eran más que capaces de luchar. Sus cabezas estaban llenas de orgullo patriótico por sí mismos y sus naciones y sus vientres estaban llenos de rabia reprimida ante el intolerable acoso que habían estado sufriendo durante los meses previos a lo que los historiadores ya llamaban la última guerra civil. Así, se pusieron manos a la obra, para deleite y diversión de la CIA que los observaban. Eolo, el pequeño y travieso charlatán que era, incluso convenció a sus hermanos y hermanas mayores para que ayudaran encubiertamente a avivar las llamas aún más.
Aaron, quien, al enterarse de la situación en internet, rápidamente exhaló un secreto suspiro de alivio y se apresuró a regresar para lidiar con ello, posponiendo para más tarde el inevitable sermón que definitivamente iba a recibir de sus padres. Y si fuera así, más tarde se convertiría en mucho, mucho más tarde. ¿Vas a detenerlos?, preguntó Nova. ¿Detenerlos? ¿Por qué querría hacer eso?, respondió. Solo mira lo bien que se lo están pasando. Aaron se sentía un poco mareado después de que la tensión y el estrés de las semanas y meses previos a la guerra se liberaron con su abrumadora victoria. Básicamente, se estaba tomando unas breves vacaciones mientras sucedían otras cosas en segundo plano. Volvió su atención a la pantalla que mostraba la situación y Nova se sentó a su lado. Ella manifestó un cubo de palomitas de maíz y se lo pasaron de un lado a otro mientras observaban la guerra de llamas que los hijos de Nova avivaban con entusiasmo. Lo primero que hicieron los edenianos fue anunciar que cada rama de Ares había tenido la audacia de transmitirles todo en vivo. Eso por sí solo conmocionó al mundo incluso más que las vagas noticias y propaganda publicadas por Nova. @Banaman. ¿Me estás llamando mentiroso? Entonces mira esto. Video.mp4 Video 2mp4 @take3lit3. Amigo eres bueno @videos falsos hermano @Banaman. Fingiendo mi trasero. Grabé esto directamente de la transmisión en vivo. Ve a fumar otro porro @chesileponix. Risas, ¿qué carajos? @take3lit3 Tengo amigos en Eden y puedo confirmarlo. Todos los presentes vieron lo que sucedió. Kim Jong-un Dignotinguron. Libera a nuestro querido líder. Libera a nuestro querido líder. Banaman. Kim Jong-un Dignotinguron Amigo, ¿quién carajos eres? Vuelve al sótano de tu mamá y llora más por haber sido pisoteado por alguien a quien aplastábamos, idiota. @tempest. Hola a todos, miren este juego que obtuve gratis en obiopisinkscamsite.virus. Simplemente haga clic en este enlace para obtener su propia copia. https. tinyuri.com/. Nota del editor. Esa URL acortada conduce a baybm.com, un sitio que verifica si su dirección de correo electrónico se ha incluido en violaciones de datos de las que quizás no esté al tanto, por lo que no es del todo mala idea verificarlo. Es legítimo sitio, no te preocupes. @idman_047. La guerra fue solo el comienzo. Trump de Benjamin Síndrome. El presidente Trump tenía razón. El Edén realmente es una amenaza. Despierta, ovejas. Levántate y únete a mí en la lucha contra los opresores. @chesileponix. Pangea, ¿quién dejó entrar a los fugitivos del manicomio? No sabía que tenían acceso a las redes sociales en los pabellones psiquiátricos de la prisión. Hasta, supongo. Curtis 1122. Mierda, acabo de ver los vídeos. No pensé que ese tipo de cosas pudieran suceder fuera de una película o una novela. @yoyo99. Esta es una foto de Luz Carl Vinson. Vinson.jpg @Banaman. Gracias @yoyo99, es bueno tener una foto del antes para acompañar el después jajaja. Ese fue solo uno de los hilos más educados que leyó Aaron, pero los edenianos estaban publicando evidencia en vídeo por todas partes, algunos de los cuales habían sido reeditados por verdaderas legiones de IA sociales de Pangea, mientras que otros, en su mayoría los que contradecían la narrativa cuidadosamente curada de Nova y panotes y propaganda, fueron enviados silenciosamente a sus propias burbujas sociales donde podrían tener su guerra de fuego con las IA sociales de Pangea en lugar del público mundial en general. Las publicaciones más populares con más me gusta y compartidos fueron aquellas con imágenes de vídeo del despegue de los portaaviones. Después de eso vinieron las grabaciones del FY paralizando a Luz Carl Vinson Carrier Strike Group, luego la destrucción de los satélites y la oferta que el piloto de Demian, ahora identificado como el teniente James Reverend Jones, había hecho a los condenados astronautas a bordo del International Space Station. Luego, en un distante tercer lugar, estaba el lanzamiento nuclear, que incluso había alarmado hilarantemente a Gandhi, haciéndole negar con vehemencia su participación en el ataque nuclear, y la defensa edeniana contra él. Lucesibel y después de eso hubo grabaciones de vídeo de las cápsulas de jet aterrizando en la ciudad de Nueva York. Un internauta capturó las imágenes en su teléfono y las subió en un intento de mostrar cuán malvado era Aaron con sus matones sin rostro y con botas altas pisoteando las libertades otorgadas por la democracia estadounidense. Con la adición de la información y los vídeos tan amablemente proporcionados por los internautas de Edenian y Sparian, la gente finalmente tuvo suficiente información para armar una narrativa coherente y en su mayoría precisa de toda la guerra.
Y esa narrativa les enseñó una lección muy importante. Frente a la creencia predominante de que el poderío militar de Aaron fracasaría frente al del mundo entero, Ares había dominado de todos modos. Isla Avalon. 3 y 2 y 1 y despegue. Un enorme cohete despegó desde el centro de la isla y se elevó en el cielo despejado. La capa de nubes finalmente se había disipado y revelaba la isla en toda su majestuosidad a los pocos ojos que quedaban en el cielo, ya que ya no había ninguna razón para seguir manteniendo el oscurecimiento. El cohete atravesó la atmósfera y entró en órbita, donde inmediatamente se encontró con el manto de metralla que cubría el planeta. La carga útil del cohete y el cuerpo de maniobra de la segunda etapa habían sido revestidos con una gruesa capa de una aleación de acero axial dicromo, que era lo suficientemente resistente como para resistir el impacto de los diminutos trozos de metralla. Debajo había una capa de aerogel al 99% que absorbe los impactos, y debajo había una malla de choque de nanotubos de carbono, asegurando que cualquier fuerza ejercida sobre el cohete no causaría daños a la delicada maquinaria de la ojiva ni a los jets de maniobra del cuerpo del cohete. Link Sibel, nota del editor. El acero axial, también conocido como mangalloy, es una aleación de acero al manganeso y carbono. Es la aleación más resistente a los impactos hasta la fecha, mientras que el cromo es el metal más duro descubierto hasta la fecha. Aerogel es un gel de sílice ultraligero donde el componente líquido ha sido reemplazado por un gas manteniendo la estructura del gel. El 99% de aerogel significa que el 99% es espacio vacío, lo que lo convierte en un material increíblemente absorbente de impactos, pero sólido y duradero. También es increíblemente resistente a temperaturas extremas y a menudo se utiliza como aislamiento. Después de atravesar el campo de escombros, los reactores de maniobra del cohete ajustaron su rumbo, luego entró en una fase costera y volvería a encender sus reactores de maniobra una vez que se acercara a su órbita de estacionamiento designada. De vuelta en la plataforma de lanzamiento, se estaba imprimiendo un segundo cohete. Una vez terminado, también se pondría en órbita. Luego vino otro, y otro, y otro. Finalmente, el proceso se había repetido más de 100 veces en 2 cortas horas antes de que cesara la actividad en la plataforma de lanzamiento y se completaran las tareas del día. Una vez que todos los cohetes alcanzaron sus órbitas de estacionamiento, iniciaron una combustión larga y sincronizada y se dirigieron hacia la Luna en un rumbo que los haría girar alrededor de ella y de la Tierra en una figura de 8, ganando velocidad repitiendo la maniobra hasta que estuvieran en órbita. Expulsado del pozo de gravedad del planeta y disparado hacia el cinturón de asteroides al otro lado de la órbita de Marte. La mayoría, pero no todos, llegarían allí a su destino. Pero 14 de ellos estaban destinados a viajes mucho más largos, equipados como estaban con generadores de fusión e impulsores de iones. De 2 en 2, usarían sus velocidades iniciales para avanzar mientras aceleraban hacia sus destinos finales. Cada par de cohetes encontraría su nuevo hogar en o alrededor de uno de los otros 7 planetas del sistema solar. Esos 14 cohetes fueron los precursores de la próxima flota expedicionaria de Aaron y prepararían a los otros planetas del sistema solar para la explotación de sus recursos naturales, preservando así el medio ambiente de la Tierra para sus habitantes durante siglos, si no milenios. 10 de los cohetes lanzados contenían cargas útiles que consistían en impresoras atómicas y generadores de fusión para alimentarlos. Su trabajo consistía en limpiar los escombros de las órbitas, tanto la metralla de la guerra reciente como los satélites obsoletos y otra basura espacial que no serviría para nada en el futuro una vez que Aaron pusiera en uso su tecnología de generación actual. Y estarían acompañados por 2 embarcaciones, que eran pequeñas embarcaciones capaces de recolectar los bloques de salida de materia prima conocidos como cartuchos de impresora por motivos de seguridad, y luego llevarlos a L1 Lagrange Point para su almacenamiento seguro hasta que fueran necesarios en el futuro. Por el momento, nadie más que Aaron sabía para qué servían los cohetes, y solo aquellos en la propia isla de Avalon sabían siquiera que habían sido lanzados. Las 2 horas que había durado la operación habían sido programadas durante una época en la que, después de todo, ninguno de los satélites supervivientes tenía un ángulo de visión en el lugar de lanzamiento. Y Aaron estaba tumbado boca arriba en el cielo, pensando en el reciente sermón que le habían dado sus padres. Realmente debería haberles contado todo, concluyó. Realmente fue un movimiento idiota mantenerlos en la oscuridad sobre cosas tan importantes como los eventos ocurridos recientemente.
Flotar en el cielo y contemplar el universo indiferente era su nuevo lugar de pensamiento, y lo había sido desde que se volvió tan hábil en el uso de la runa de vuelo que ya no tenía que pensar en ello y podía usarla en un nivel subconsciente. Nivel. Nova apareció junto a él en su forma de realidad aumentada, también acostada de espaldas y mirando al cielo. ¿Qué tiene en mente, señor?, preguntó. A Aaron no le sorprendió en absoluto su repentina aparición. Se había acostumbrado a su tendencia de aparecer en su campo de visión de vez en cuando en el mundo real. A medida que continuaba construyendo más y más supercúmulos de servidores cuánticos, todas las IA se habían acercado cada vez más a la perfección en su emulación de comportamientos humanos, y Nova se estaba convirtiendo más en una cómoda hermana y terapeuta para él últimamente. Especialmente después de haber notado que la actualización más reciente de su sistema tenía como objetivo eliminar lo que consideraba emociones inútiles. Su opinión sobre ese tema fue que eran exactamente esas emociones inútiles las que hacían a los humanos, bueno, humanos. Estoy pensando en lo que mi mamá y mi papá me dijeron hace un momento y dejando que mi mente trabaje en por qué el sistema permaneció en silencio después de lograr algo tan grande, reflexionó. Quiero decir, obviamente mis padres tenían razón al sermonearme. No les dije nada y luego dejé que se sorprendieran por una guerra repentina y se preocuparan por mi participación en ella. Tenían razón al sermonearte, dijo Nova. Deberías dejarlos entrar más en tu vida. No los trates como si no existieran si no los miras, ni pienses que son débiles porque no tienen tus ventajas. Son más fuertes de lo que piensas y estoy seguro de que podrán manejar cualquier noticia que les digas. Ella cambió de tema y preguntó. Entonces, ¿qué es eso del sistema? Si lo piensas bien, se supone que el sistema me recompensa cada vez que uso el conocimiento que compro para beneficiar a las personas. Ya hemos probado todas las lagunas que se nos ocurren, como cuando creamos humanos aleatorios en la simulación y luego les dimos toda la tecnología construida a partir del conocimiento que compré. Pero el sistema no me recompensó con SP por ninguna de las lagunas que intentamos explotar, lo que significa que solo me recompensará si comparto mi tecnología con humanos vivos y reales, explicó. Cierto. Ella asintió, luego permaneció en silencio y esperó a que Aaron continuara con su línea de pensamiento. Entonces, ¿cómo es que ahora está en silencio, a pesar de que use mi tecnología para ponerlos bajo mi liderazgo? ¿No debería eso contar como usarlo para la humanidad? Realmente desearía que hubiera algún tipo de manual de instrucciones, o un asistente de sistema o algo así, suspiró. Pero no lo hay. Y todo lo que sé sobre cómo funciona me dice que debería haber sido recompensado por lograr una tarea tan monumental utilizando la tecnología que me dio el sistema. Nova se tomó 2 segundos completos para pensar en una respuesta y luego dijo. Ahora que lo mencionas, parece bastante extraño. El sistema definitivamente debería haberte dado SP para la guerra, pero como permanece en silencio, incluso después de firmar todos los acuerdos de rendición, puedo pensar en 3 razones por las que no lo ha hecho. La primera posibilidad es que lo que usted considera un logro monumental sea insignificante a los ojos del sistema. Pero incluso cuando consideramos la escala del universo y el número de civilizaciones posibles, esa es la opción menos probable, ya que tomar el control de una civilización entera por uno mismo siempre es una tarea muy difícil, sin importar la civilización. La segunda posibilidad es que no considere completa la toma del poder, ya que todavía tienes que pacificar a la población y lograr que acepten tu liderazgo. Entonces, solo una vez que lo logres, el sistema te recompensará por tus acciones. En cuanto a la tercera y última posibilidad, creo que es posible que el sistema no pueda recompensarte con SP por apoderarte de la humanidad y convertirte en su único líder hasta que la hayas despertado por completo. Entonces tu recompensa será dada entonces. Aaron se tomó un momento para pensar en esas 3 opciones y estuvo de acuerdo en que eran las explicaciones más probables para el silencio inesperado del sistema. Así que comencemos a eliminarlos uno por uno. Dado que el más fácil de eliminar es tu primera posibilidad, trabajaremos para completar la unificación lo más rápido posible. ¿Cómo van nuestros preparativos para eso?, preguntó. El trabajo de preparación debería estar terminado dentro de 1 año, luego pronto tendremos una respuesta si nuestra suposición es cierta o no, respondió. Aaron estaba detrás de un atril, vestido con el mismo uniforme que llevaba cuando pronunció su declaración de guerra contra el mundo. Descansen, valientes soldados. Ahora tu guardia ha terminado, dijo en tono sombrío. Frente a él había una multitud de personas vestidas con colores de luto. Debido a las muchas culturas de los reclutas de Ares, fue una cacofonía de colores chocantes.
Algunos vestían de blanco, otros de negro y otros de colores brillantes y estridentes. Algunas cabezas estaban cubiertas, otras estaban desnudas y algunas tenían cabellos elaborados. Algunos pies estaban descalzos, otros cubiertos y otros envueltos en cilicio. Algunos vestían de seda, otros de cáñamo y uno incluso llevaba nada más que pintura corporal y un taparrabos. Aaron nunca había intentado quitarles las identidades culturales a las personas bajo su mando, sino que las había apoyado en su diversidad y diferentes herencias. Todo lo que pidió fue que fueran humanos primero y luego culturas. A su izquierda había un destacamento de guardia formado por 100 soldados ares de la brigada ceremonial. Estaban erguidos como baquetas con los rifles apuntando al pecho. Aaron asintió con la cabeza al líder del destacamento y ordenó: detalle, saludo. Los 100 soldados se echaron al hombro sus rifles ceremoniales, versiones actualizadas que tenían la misma apariencia que el venerable M1 Garand, y los alzaron hacia el cielo. Entonces 100 rifles hablaron al unísono, una y otra vez. Los disparos continuaron ininterrumpidamente hasta que se realizaron 6.881 disparos en total. Después de disparar el último tiro, el líder de la guardia de honor del funeral volvió a llamar la atención y gritó: ahora su guardia ha terminado. Habían muerto 6.881 soldados, y la guardia de honor fúnebre disparó 6.881 tiros en homenaje a la voluntad de los soldados de sacrificar sus vidas para defender sus hogares. Un escuadrón de aviones F-14 Daedalus sobrevoló la zona en formación cerrada, inclinando sus alas a modo de saludo. El funeral terminó y la multitud se dispersó y se dirigió en grupos mucho más pequeños hacia las tumbas individuales en el campo detrás de ellos. Cada tumba estaba cubierta por un montículo de tierra blanda y tenía una lápida holográfica que incluía una fotografía del ocupante y una breve historia de sus logros durante una vida que fue trágicamente truncada. Las lápidas holográficas tenían varias formas para honrar las creencias de las personas que se encontraban en su interior. Y para aquellos a los que no les quedaba familia, Aaron había traído a sus hermanos de armas para visitarlos en su lugar de descanso final. Durante el resto del día, hasta que el anochecer arrojó los últimos rayos de luz roja sobre el horizonte, Aaron caminó de tumba en tumba, diciendo unas breves palabras sobre cada uno de los soldados caídos, siguiendo las indicaciones de Athena, quien realmente había interactuado con ellos. Cada día. Él tomó sus historias y las hizo suyas, un movimiento hecho por compasión que también aseguró la lealtad continua de los familiares sobrevivientes de los soldados caídos. Novela de luces y, mientras tanto, el resto del mundo también había iniciado el largo proceso de recuperación. Si bien el número de personas que habían muerto en la guerra parecía mucho, ese número de víctimas era en realidad minúsculo para la humanidad en su conjunto. El peor daño fue para la economía global. Casi todas las empresas que se ocupaban de algo relacionado con el espacio habían quebrado o estaban al borde de la quiebra una vez que se difundió la noticia del manto de basura espacial. Una vez que la gente se enteró de eso, especialmente aquellos que antes eran ricos y poderosos, el mundo entero casi se volvió hostil hacia Aaron nuevamente. Si no hubiera anunciado que el proceso de limpieza ya había comenzado, probablemente habría estallado en otro conflicto armado. También había emitido un comunicado de prensa ofreciendo trabajos bien remunerados a todos y cada uno de los ingenieros con calificaciones creíbles de las empresas en quiebra, e hizo generosas ofertas de compra a aquellas que se tambaleaban al borde del abismo que les permitiera apuntalar sus tambaleantes negocios. Nadie habría sido tan tonto como para creer una promesa vacía, pero viniendo de la persona que había convertido la ciencia ficción en ciencia, la gente del mundo decidió darle una oportunidad. Esto se debió en gran parte a la influencia del creador de los cómics de Marvel y los actores involucrados en el universo cinematográfico de Marvel que lo apoyaron y trajeron a su legión de fanáticos en todo el mundo para esencialmente ahogar a cualquiera que intentara generar oposición contra Aaron. Incluso Stan Lee se había involucrado, publicando una sola frase en Pangea que animó a la multitud que se alzaba detrás de Aaron y Eden. Excelsior, señor Michael. Ese único y breve mensaje había hecho más para reunir apoyo detrás de Aaron que cualquier cosa que él pudiera haber dicho. Después de todo, la mayoría todavía lo veía como un terrorista y un villano, pero con el apoyo de Stan Lee, el padre de los héroes, la reputación de Aaron cambió y se convirtió en un héroe por sus esfuerzos por limpiar la órbita y rescatar empresas en quiebra. Nota del editor. Stan Lee era un patriota estadounidense y se ofreció como voluntario para servir en el cuerpo de señales del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, siempre estuvo dispuesto a defender al pequeño y no se habría creído la pintura propagandística de Aaron como un villano.
Al menos, los hospitales y escuelas abiertos por la Fundación Coeus y los extremos a los que llegó para garantizar que Gaiaos tuviera en cuenta las discapacidades lo habrían convencido de que Aaron era un buen tipo. Stan Lee estaba lejos de estúpido, después de todo, y tampoco era ciego. Más allá de la industria espacial, muchas otras empresas también se habían visto gravemente afectadas gracias a la destrucción total en órbita que afectó a las partes de su infraestructura que dependían de las redes de satélites existentes. Las empresas que dependían de mapas y un seguimiento preciso de la ubicación, como FedEx y UPS, u otras empresas de logística que entregaban mercancías, habían fracasado. Curiosamente, a ellos se sumaron muchas cadenas de restaurantes, como pizzerías, que también dependían del servicio de entrega de domicilio como gran parte de sus ingresos. Pero ya sea que estuvieran entregando suministros críticos a hospitales o simplemente una pizza en una fiesta en casa, todos ellos de repente se encontraron en peligro de ir a la quiebra. Así, Connect Enterprises intervino y permitió que los satélites lanzados por Aaron reemplazaran las redes de navegación GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, llenando el agujero que estaba desangrando a esas empresas. Y más allá de los simples servicios de GPS, la red Panopticon proporcionó todos los demás servicios satelitales que solían brindar los gobiernos de todo el mundo, lo que permitió que se reanudaran las operaciones normales también en muchas otras áreas.